queridos amigos y amigas. En esta oportunidad vamos a presentar tu programa Lecciones para hoy. El mensaje para el día de hoy lleva por título Del horno ardiente al palacio. El texto para hoy está en Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Recuerdas la estatua de la lección pasada que estudiamos? El tema número 3. Aquella estatua con diferentes materiales que Daniel le descifró el sueño al rey Nabucodonosor. Aproximadamente dicen los eruditos de la Biblia que hubiese pasado unos 20 años desde aquel acontecimiento hasta ese acontecimiento que encontramos en el capítulo 3 del libro de Daniel, donde el rey Nabucodonosor quizás no olvidó por todo aquel sueño que había tenido. Y no contento con ser solamente la cabeza de oro, lleno quizás de orgullo y con el deseo de ser exaltado, o quizás por la presión de los ministros, de los gobernadores que él tenía a sus órdenes, elaboró una estatua aproximadamente de 27 metros de altura por 2 metros 50 de ancho. Era una estatua magnífica y era de oro puro. No se sabe con exactitud si era la imagen del rey Nabucodonosor o de alguna divinidad, pero lo cierto es que esta imagen representaba en sí la adoración al rey y el imperio. Se había elaborado la estatua en el campo de Dura. Dura era una especie de estadio o de una explanada donde el ejército babilónico hacía sus maniobras o de estrategias de guerra. Era una planicie bien amplia. Ahí había reunido a todos los más grandes representantes del imperio. Quizás en la Biblia aparece la primera vez que se impone una ideología. Claro que fue una ideología política mezclado también con la religión. No fue algo voluntario. Los jóvenes no tenían que elegir, sino que el rey estaba imponiendo. Antes, muchas veces no había distinción entre liderazgo político y liderazgo religioso. Alguna vez sabía, pero esas líneas eran bien delgadas que fácilmente se podían traspasar. Y en esta oportunidad era una maniobra religiosa política. Y en la antigüedad, la forma como demostrabas tu patriotismo era con el fervor y las ganas de servir a tu Dios y el celo que tenías hacia Él. Es por eso que al rey le ve muy molesto. El rey se enfureció tanto porque estos jóvenes rechazaron adorar a la estatua que él había levantado. En Deuteronomios, que ya cité, Deuteronomios, el capítulo 6 y 4 y Éxodo 23 y 5, explícitamente Dios ordenaba que no deberían inclinarse delante de imágenes. La adoración. Satanás reclamó la adoración para él, ahí en Isaías 14, a partir del versículo 13, encontramos que Satanás, Lucifer en el cielo, quería ser como Dios. Me levantaré más allá de las nubes, seré semejante a Dios, estableceré mi trono. Siempre quiso ser adorado. Y por el otro lado era Dios que quería la adoración. Y sabes, el reconocimiento de adorar a la criatura o al creador. ¿Quién realmente merece la adoración? La criatura o el creador. Pero ahí entran otros detalles también. Entra el detalle de cómo se debe adorar a Dios, la forma.
nos centramos muchas de las veces en la música, en el vestir, en la reverencia en la iglesia, cómo se debe adorar a Dios y de todo eso. No solamente es eso, también se adora en el tiempo, también se adora con nuestros tesoros a Dios. En ese tiempo adoraban dando ofrendas, pero también hay otra forma de adorar a Dios. El apóstol Santiago dice, esta es la religión pura y sin mácula, que no te escondas de tu hermano, que ayudes a la viuda, que ayudes al huérfano, que des hospedaje en tu casa. Hay múltiples formas de hacer la adoración. El problema no está tanto en centrarse solamente en la música y en el vestir y en la alimentación, sino el problema es que al centrarnos en eso y demandar toda nuestra fuerza ahí, nos olvidamos de lo otro. Yo conocí un tema, mira, una vez lo escuché predicar a alguien de la siguiente manera. Un líder de iglesia a una joven que recién se había integrado a la iglesia, él le dice, ¿sabes qué? Aquí es prohibido venir con pantalón. Tienes que venir con una falda por lo menos. Y esta muchacha no tenía, entonces fue y empezó a preguntar por ahí. Como era bien pobre, no podía comprarse la falda. Alguien le regaló, pero le regaló una falda roja. Y entonces ella se fue el sábado con falda, pero una falda roja. Y se acercó nuevamente a este líder y le dice, ¿sabes qué? Aquí está prohibido venir con faldas o con ropa roja. ¿Sabes? Yo sé y soy consciente de que el pueblo de Dios se ha levantado en este mundo para restaurar toda la verdad y para predicar el mensaje de los tres ángeles. Pero sin embargo, la adoración a Dios es personal. Hay dos formas como el enemigo quiere desviar tu adoración de Dios. Estas dos formas son, una es a través de la seducción y segundo a través de la obligación. A veces nosotros tenemos que estar frente a frente en eso. Quizás tú estás frente a un trabajo que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, y son prácticas no adecuadas, son prácticas anticristianas, antibíblicas. O quizás estás frente a elegir una profesión y otra profesión, una profesión que tranquilamente te puede llevar a ser una persona altruista, un cristiano fiel a Dios, y por otro lado está una profesión que te puede desviar de Dios. Por un lado puede estar una chica cristiana, una persona que por lo menos cumple con los estándares que la Biblia nos explica, pero por otro lado puede estar otra persona que quizás es todo lo contrario, y ahí es la decisión. Esa es seducción simplemente. Si en la seducción ya caíste, Satanás ya no se debe el trabajo, ya no tiene el trabajo de ir a presionarte, porque ya caíste, y el caído ya no se puede caer más. Muchos estarían dispuestos a dar su vida cuando se les obliga. Muchos estarían dispuestos a dejar todo, pero lamentablemente ante la seducción caen. ¿Sabes por qué? Eso se ve nítidamente en la vida de Daniel. Se le sedujo con el banquete del rey. Se le sedujo con poderes mundanales. Y tú sabes, el reino babilónico no solamente era hermoso y lindo y habían grandes sabios, no, era un reino lleno de idolatría. Y también había cierta inmoralidad. En ese momento, ellos no fingieron. Ellos no dijeron, después me arrepentiré, después haré lo diferente las cosas. No, en ese momento ellos no dudaron, ni siquiera quisieron que los babilonios se imaginaran que ellos se inclinarían ante esa imagen. No me voy a espaciar quizás mucho en la música que se tocó ese día y con qué ropa debes de vestirte, qué cosa debes comer, aunque todo eso tiene que ver mucho con la adoración. Pero sabes, aquel que quiera dar adoración verdadera a Dios, que quiera adorar a Dios de verdad,
se preguntará cómo es realmente Dios. Primero, para poder adorar a Dios tenemos que conocerlo y tener una comunión íntima con Él. Es por eso que aquel líder que quiere imponer su forma de adoración a todos y que todos tienen que hacer lo que Él hace, muchas veces no tiene gran éxito. ¿Por qué? Porque simplemente las personas, por la presión del líder, por la obligación, se ven presionadas y obligatoriamente hacen. No estaríamos cayendo en el mismo error que Nabucodonosor al presionar mucho a los demás. Sin embargo, en la medida que sea posible, personalmente tú, desterrar todas aquellas prácticas no adecuadas acerca de la adoración. Esta historia no se escribió por las puras. En el último tiempo también habrá un poder religioso que hará una alianza con el poder civil para poder presionar e imponer su culto y forma de adoración, por no decir a todos los pueblos de la tierra. Esto en pleno siglo XXI puede parecer un disparate. Sin embargo, conforme van las cosas y los pasos agigantados que están dando, todas las religiones y los reinos civiles van en esa dirección, al parecer, porque es una profecía bíblica. Esto de aquí se volverá a cumplir en el futuro. Pero recuerda, vamos al segundo punto, la fidelidad de estos jóvenes. La fidelidad no tiene que ver en que si Dios hace o no hace tal cosa. La fe no está basada en lo que sucederá, sino en lo que tú crees que sucederá, en tu certeza. Pablo dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay muchos que se preparan para la presión, para la obligación, cuando llegue una ley que diga que se tiene que adorar el domingo. Pero ahora en los pequeños detalles de la vida caemos. Ya caemos frente a la tecnología, ya caemos frente a muchos disparates, muchas cosas de esta vida en realidad. La fidelidad de estos tres jóvenes no fue un fruto del momento, sino fue un fruto de varios años de haber estado firmes y de haber tenido una comunión íntima con Dios. Esa es la clave para una vida próspera. Si tú quieres tener una vida próspera, en primer lugar, tienes que tener una comunión con Dios incondicional. Te va a ir bien o te va a ir mal. Tengas ganas o no tengas ganas. Y tienes también que estar en actividad. Porque si no estás en actividad, lamentablemente, correrás el riesgo de la rutina. Y creerás que la vida cristiana es una vida cristiana sin sentido. Hay muchos en las iglesias, casi en todo el cristianismo, que sienten que su vida no tiene sentido, porque son vidas sin futuro, sin rumbo, sin horizonte, sin saber a dónde van. De ahí viene la necesidad de que los líderes aprendan no solamente a predicar, a dar sermones bonitos, no solamente a visitar y a cuidar y a orar por ellos, sino que sean capaces de dar metas y planes blancos para que la iglesia se mantenga activa. Ese es un esperar activo, un esperar que sea capaz de ir más allá del terreno conocido. Escuché hace algún buen tiempo la historia de una señora que asistía a los cultos, asistía a la iglesia, oraba, estudiaba la Biblia. Y un día su madre, ya una anciana, se enfermó y fue a visitar al médico, fue a ver al médico. Y el médico le dice, lamentablemente señora, su mamá corre un grande riesgo de morir. Tenemos que hacerle una operación. Pero yo quiero ser sincero con usted. Puede ser que su madre fallezca en el quirófano, no salga viva. Y usted decide, corre el riesgo, o mejor lo lleva a su casa y puede tenerlo unos días más
asistiéndolo, cuidándolo. O corre el riesgo de que en el momento de la operación muera. Entonces ella dijo, doctor, yo creo en un Dios todopoderoso. Yo sé que Dios va a intervenir y mi mamá va a salir bien en esta operación. Bueno, el doctor le dijo, entonces tiene que firmar algunos documentos. Pero que quede claro, yo deslindo responsabilidad porque le estoy explicando la gravedad del hecho. La señora dice, no hay problema, doctor. Yo puedo firmar los documentos que usted me pida. Su mamá se fue al quirófano. Pero como lo ha dicho, el doctor era bien riesgoso y su madre murió. Ella había pedido a la iglesia que ore y en su casa había pasado casi toda la noche orando. Al siguiente día se fue, bien animosa, esperando que el doctor le diera buenas noticias de su madre. Pero el doctor le dijo, señora, lamentablemente mis presentimientos se hicieron realidad, no pudimos hacer nada. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Esta señora abandonó la iglesia, renegó de Dios y no quería saber nunca más de las cosas de Dios. ¿Sabes? La fe debe ser incondicional. Todos aquellos que pasen las últimas pruebas de este tiempo debe ser incondicional. La fidelidad de estos tres jóvenes no fue un fruto del momento, sino fue un fruto de varios años de haber estado firmes y de haber tenido una comunión íntima con Dios. Esa es la clave para una vida próspera. Si tú quieres tener una vida próspera, en primer lugar, tienes que tener una comunión con Dios incondicional. Te vaya bien o te vaya mal. Tengas ganas o no tengas ganas. Y tienes también que estar en actividad. Porque si no estás en actividad, lamentablemente, correrás el riesgo de la rutina. Y creerás que la vida cristiana es una vida cristiana sin sentido. Hay muchos en las iglesias, casi en todo el cristianismo, que sienten que su vida no tiene sentido, porque son vidas sin futuro, sin rumbo, sin horizonte, sin saber a dónde van. De ahí viene la necesidad de que los líderes aprendan no solamente a predicar, a dar sermones bonitos, no solamente a visitar y a cuidar y a orar por ellos, sino que sean capaces de dar metas y planes blancos para que la iglesia se mantenga activa. Ese es un esperar activo, un esperar que sea capaz de ir más allá del terreno conocido. En la tercera parte del mensaje encontramos la liberación. Los jóvenes creyeron en Dios incondicionalmente. ¿Y por qué incondicionalmente? Ellos estaban seguros que Dios tranquilamente podría librarles. Pero también ellos habían conocido la historia de muchos otros que murieron. Muchos otros profetas murieron en manos de reyes paganos y Dios no les liberó. No porque no pueda hacerlo. Es por eso que dice, si no. Ahí está implícita ese mensaje. No es que desconfiaban. No es que si por si acaso Dios no puede librarnos, sino ellos estaban diciendo, si no es conveniente, si Dios no lo cree necesario librarnos, aún así, sepas, Rey, que no adoraremos a tu Dios. Cuando me arrodillé en situaciones difíciles de la vida, me levanté y dije, Señor, ¿qué importa? Yo voy a seguir, no importa lo que suceda. Y no es porque sea perfecto, pero tú tienes que aprender a adorar a Dios, a ser fiel a Dios incondicionalmente, sin importar lo que suceda en la vida. Porque va a haber cosas que van a ser para bien. Y aquí, si tú te das cuenta, Dios no ganaba nada al dejar que sus hijos muriesen en este horno ardiente. Simplemente el rey se hubiese burlado y todos los pueblos no hubiese pasado nada. Y hubiese pasado la historia. Ese caso no sería tan conocido ahora. Porque sabes, a veces los cristianos, en la mayoría de los casos,
los predicadores y todos los demás, las cosas que terminan mal, no tienen mucha propaganda, no tienen mucha difusión, sino todas las cosas bien y fueron felices para siempre. Todo eso tiene buena difusión. Y qué lindo es escucharlo. Pero en la historia que te digan, hubieron 3 jóvenes en el imperio babilónico que no se inclinaron ante una imagen. Y el Señor no les libró. Y fueron asados en un horno de fuego ardiendo. Esa historia. Es por eso que te digo que tiene que ser incondicional tu fe. Hubieron miles y miles de personas que estuvieron frente a eso. Algunos dijeron no voy a adorar. No se rindieron, no se retractaron de su fe. Algunos fueron quemados, despedazados por fieras, crucificados, apedreados. Otros fueron librados. Dios les libró de manera milagrosa. Otras veces intercedió en la mente, en el corazón de gobernantes, de militares, de personas de influencia y les liberó. Claro que esta fe estaba basada en las promesas que Dios le había hecho en el libro de Isaías. En el libro de Isaías dice de la siguiente manera: si pasares por el fuego no te quemarás, si pasares por las aguas no te anegarán. ¿Sabes? Eso estaba todo. Dios había cumplido todo a pie de letra en su promesa con el pueblo de Israel. Aunque los 3 exiliados aparentemente estaban solos, no estaban solos. Toda la multitud babilónica, había solamente 3 jóvenes allá afuera. No veían, y los jóvenes ni siquiera veían ahí que estaba Jesús ahí al lado. Pero adentro, ya en el horno, no solamente ellos sintieron, no solamente llegó ahí Jesús, no solamente estuvo ahí Dios protegiéndoles, sino hasta el rey les vio a este cuarto hombre adentro, y fue un gran testimonio. Y el rey mandó que se honrase al Dios de estos 3 jóvenes en todo el imperio babilónico. ¿Sabes? El requisito para que Dios te libre y haga todas esas cosas, uno de sus requisitos es que eso que va a suceder, pero aquel que quiere consagrarse a Dios, no se consagra por la presión ni por el miedo de que viene la persecución y lo otro, sino se consagra a Dios simplemente porque ama a Dios, porque ama a Jesús, porque el amor es todo. Estos jóvenes fueron fieles porque habían tenido una comunión íntima con Dios y amaban a Jesús, amaban a Dios, y Jesús siempre recompensa. Jesús se manifestó aquel día en el horno de fuego y llegó en ese momento y les dijo: hijos, su reino puede haber desaparecido, todos de afuera les han condenado aquí, pero yo estoy con ustedes, aquí en medio de esta llama, de esta aflicción. A ustedes todos les han abandonado, pero yo no los he abandonado, yo estoy aquí. Y permitió que los ojos del rey lo vean. Y fueron 4 personas los que estuvieron adentro. Dios nunca te va a abandonar, nunca te abandona. Yo no sé qué momento difícil estés pasando, pero en este momento ten presente que Dios está en tu vida. 3 lecciones para el día de hoy. Nuestra adoración a Dios debe ser única. Segunda lección, nuestra fe debe ser incondicional. Nuestra fidelidad a Dios debe ser incondicional. Y tercera lección, Dios nunca abandonará a sus hijos que deciden ser fieles en medio de la dificultad. Tengo presente eso. Y bueno, si no sería mucho pedirte, porque es gratis además, que te suscribas al canal, que compartas este mensaje con aquellos que crees que les puede ayudar este mensaje.